Buenas noches, queridos hermanos. Les saludo con la paz de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo, y que la presencia del Espíritu Santo esté con cada uno de nosotros. En esta noche quiero profundizar sobre un tema que es muy importante para muchos de todos nosotros. Como sabrán, yo me formé prácticamente en la religión católica. Prácticamente casi toda mi vida estuve ahí, y por decisión mía y también por un quebrantamiento que el Señor puso en mi corazón al empezar a leer la palabra de Dios, me di cuenta que muchas cosas estábamos haciendo mal. Y hoy quiero compartir con ustedes este estudio y estos escritos que empecé yo a hacer, ¿verdad? Con la ayuda del Señor para escribir algunos pasajes. Si realmente María, la Madre Santísima de nuestro Señor Jesucristo, es intercesora ante Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Porque yo recuerdo cuando estuve en el grupo carismático de la Iglesia Católica, siempre se nos enseñaba que María era la Madre de Jesús, que ella iba a interceder por nosotros al rezar el rosario y por muchas cosas, por muchos motivos. Y una vez que empecé a leer la palabra de Dios me di cuenta que algo no estaba bien, que me quebrantaba, porque era algo que no iba de acuerdo a la palabra de Dios. Y por eso es que me dediqué y le dije a Dios que iba a ser su instrumento para principalmente predicar a mis hermanos, a mis conocidos, a mis amigos, a todos mis familiares de la Iglesia Católica, porque yo vengo de ahí y sin juzgarle a nadie, ¿verdad? Y por eso quiero compartir la palabra de Dios con ustedes y pedirle al Señor que en esta noche me dirija con su Espíritu Santo. Y el título es así, es lo siguiente. Dice: María es hoy en día mediadora. Es un tema muy difícil de explicar si uno lee, pero difícil de entender si uno no lee. Siempre escuchamos la frase de la Virgen Santísima, que va a interceder por nosotros entre su Hijo Jesús, lo que venía diciendo. Pero ¿será cierto eso según la Biblia? Y ahora lo explicamos. Bueno, ¿a qué pasaje se refiere que María intercedió ante Jesucristo? Que ella es una intercesora ante Jesucristo. Porque si hay un pasaje que la Biblia puede demostrar que ella es una intercesora ante su Hijo Jesucristo, tiene que estar en la Biblia. Si después de que María murió y Jesucristo resucitó, también tiene que haber un pasaje donde Jesucristo diga: bueno, una vez que yo muera, pídanle a mi madre en mi nombre para que yo pueda hacer muchos milagros. Tiene que haber un pasaje que avale eso. Y voy a leer el capítulo de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 12, para que se pueda entender bien. Si tienen una Biblia, pueden ir buscando para que podamos leer. Una Biblia católica. Yo tengo mi Biblia y voy a ir buscando. Bueno, es el versículo de Juan 2, 1 al 12. Vamos a buscar Juan 2, 1 al 12. Y vamos a encontrar Lucas. Después de Lucas viene Juan. Y acá encontré. Y bueno, vamos a leer el pasaje donde la mayoría de los que cuando estuvimos en la Iglesia Católica nos enseñaron que María es el primer milagro que hizo Jesucristo, fue por intercesión de María. Y vamos a ver si es cierto que ella intercedió ante Jesucristo para que ocurra el primer milagro. Vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios en capítulo de Juan, en el segundo capítulo, el versículo 1, dice: la boda de Caná. Y el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al tercer día, dice la palabra de Dios, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaban allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo:
no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y estaban allí los 2 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús le dijo, llenad estas tinajas de agua, y la llenaron hasta arriba. Seguimos leyendo. Entonces le dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido muchos, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Y acá dice, para terminar, dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto descendieron a Cafarnaúm, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron allí no muchos días. Gloria al Señor Jesús. Bueno, acá dice la palabra de Dios que los discípulos de Jesús, su madre, fueron invitados a una boda en Caná. Y cuando faltaba el vino, dice la palabra de Dios que María, la madre de Jesús, se acercó a Jesús y le dijo, se está acabando el vino, le dijo. O sea que María sabía lo que Jesús podía hacer, conocía de dónde venía Jesús, conocía lo que él podía hacer. Pero noten la palabra que Jesús le dice a María. No es que le dice, sí mamá, como vos quieras voy a hacer, lo que vos desees voy a hacer. Atiendan la palabra que le dice Jesús. Vamos a darle una parte, dice. Y habiendo y faltando el vino, dice, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y acá la respuesta que le da Jesús, dice, Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? O sea que no le dijo, ¿qué tienes conmigo, madre? ¿Qué tienes conmigo, mamá? Sino que le da, atiendan la respuesta que le da, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Es como Jesús le estaba diciendo, ¿por qué me quieres hacer poner a prueba ante estas personas? Aún no ha llegado mi hora. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Yo tengo que recibir orden de mi Padre, no de ti. Prácticamente es eso más o menos lo que yo estoy entendiendo que Jesús le quería decir. Pero María le dice, hagan todo lo que Él les diga. O sea que le da una orden otra vez a los que estaban ahí en las bodas. Hagan todo lo que Él les diga. No dijo, hagan todo lo que yo les diga. O sea que para que se pueda entender, Jesús es el que tenía la autoridad de hacer las cosas, no María. Pero ahí quiero entender que en esa parte sí María intercedió ante Jesucristo, porque ella estaba viva. Nosotros, la mayoría de los que estamos hoy día vivos, somos intercesores para cualquier persona, mientras estamos vivos, si se puede entender. Pero seguimos leyendo y seguimos en esa parte, si María es la intercesora. Y dice en el capítulo de Lucas 27 al 28, para que se pueda entender. Un pasaje después, en otro versículo de la Biblia, dice, como Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha llegado mi vida, mi hora. Entonces le da a entender ya que le quería poner ya un pare a María, deja que yo me encargue de las cosas de mi Padre.
No hace falta que tú me digas lo que tengo que hacer. Es lo que yo estoy interpretando a mi manera, porque Jesús tenía una orden de su padre para hacer las cosas acá en la tierra, no de su madre. Por eso le dice, ¿qué tienes conmigo, madre? ¿Qué tienes conmigo, mujer? Pero vamos a ver lo que dice cuando se acercaban eh, y cuando Jesús se iba predicando, porque Jesús iba y venía, siempre predicando y llevando y expandiendo la palabra de Dios. Y en el capítulo de Lucas 11, 27 a 28 dice la palabra de Dios. Siempre vamos a leer en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el capítulo 11 del versículo 27 en adelante. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y atiendan lo que le dice Jesús. Y él le dijo, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y lo guardan. Amén. ¿Qué pasó en esta lectura? Cuando Jesús se iba, una mujer se le acercó y le dice, seguramente le vio a Jesús y sabía de dónde era Jesús. Le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Le dio la honra y la gloria a su mamá por traerle a su Hijo Jesucristo. Pero como Jesús sabía que el corazón de las personas podían idolatrar a María, sabía que con el tiempo muchas personas podían idolatrar a María y no a Dios. Dijo, y él le dijo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. ¿Me entienden? Como Jesús estaba haciendo un alto, un pare a las personas para que no idolatren a María. Por eso le dijo Jesús, bienaventurados antes los que oyen la palabra de Dios y lo guardan. Es porque sabía Jesús que muchas personas con el tiempo iban a poder idolatrar a María porque era la madre de Jesús. Por eso, si leemos otra vez el capítulo de Mateo 12, del 46 al 50, vamos a leer otro pasaje que habla otra vez de María. Yo estoy leyendo todos los pasajes que podemos encontrar de María. Mateo, bueno, vamos a buscar Mateo 12, 46, 50. Mateo 12, 46, 50. Si tienen una Biblia, Mateo 12, 46, 50. Vamos a buscar tranquilamente. Que no tengo tanta luz y no se puede ver bien acá. Mateo 12, 46, 50. 12, 46, 50. Y el título es La madre y los hermanos de Jesús. Y voy a leer con autoridad el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí, su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él, les decía esto, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano y hermana y madre. Amén. En este pasaje habla otra vez sobre María. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba con sus discípulos, dice que la palabra de Dios que vino a visitarle su madre y sus hermanos. Y ese es otro tema también que muchos dicen que María tenía hijos y otros que no tenían hijos. Pero por la palabra sabemos que tuvo hijos y que tuvo más de 2 hijos, tanto hombres como mujeres. Pero hay otro pasaje que no le vamos a dar, en este momento no le vamos a dar un estudio. Pero sí que María tenía hijos. Por eso dice en Lucas, por José, no la conoció hasta que nació su Hijo Jesucristo. No la tocó hasta que nació su Hijo Jesucristo. Ahí hay un punto donde sabemos que José y María tuvieron relaciones. Porque la Biblia afirma y después habla de los hijos de José y habla de los hijos de María. Pero bueno, ese es otro tema. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba con sus discípulos, dice que se le acercaron su madre y sus hermanos porque querían verle. Entonces uno le dijo, Señor,
he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Y Jesús les respondió, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Yo me pregunto, ¿le estaba rechazando a su madre y a sus hermanos? No, no le estaban rechazando. Es justamente para que la gente no le esté idolatrando a María. Porque si le daba la importancia, sí, tráigame a mi mamá, tráigame, ella es la que sabe, ella es la que me va a dirigir. Jesucristo sabía del corazón de las personas y sabía que muchas veces el pueblo de Israel corría ante otros falsos dioses, idolatraban a otros falsos dioses. Entonces sabía el corazón de las personas. Por eso le dijo Jesús, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos? Y apuntó hacia sus discípulos, hacia todos los que le seguían, dice, he aquí, los que oyen la palabra de Dios, dice, estos son mis hermanos, mi hermana y mi madre. Jesús estaba entendiendo quiénes son los que verdaderamente son sus hermanos y su madre. Y entre sus hermanos y su madre otra vez estaban María y sus hermanos de carne. O sea que si María no escuchaba la palabra de Dios, no hacía lo que Jesús decía, no iba a ser su hermana. Si Jesús y sus hermanos, mejor dicho, los hermanos de Jesús no hacían conforme a lo que Jesús decía, no le iba a considerar los hermanos, sus hermanos. Para que se pueda entender nomás. Pero ¿por qué pasa eso? ¿Por qué la gente hoy día le está idolatrando mucho a María? ¿Por qué están pidiendo mucho a María? ¿Por qué dicen, vamos, que María intercede ante Jesucristo? Y siempre se nos enseñó así porque uno no lo leemos, Dice la palabra de Dios que este pueblo perece por falta de conocimiento, por falta de entendimiento. Y eso nos pasa a muchos, nos pasó a muchos, mientras no leemos la Biblia, mientras no le damos un tiempo al Señor. Si solamente trabajamos para nosotros, le dedicamos tiempo a nuestra familia, a nuestro celular, a todas las cosas que de este mundo te ofrece, no vamos a servir para el reino de Dios. Si una persona empieza a leer la palabra de Dios, aunque sea 1 minuto, 2 minutos, un capítulo por día, va a ser diferente, va a pensar diferente. Y eso me pasó a mí. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué hoy en día muchas personas en la Iglesia Católica están diciendo que María es una intercesora ante Jesucristo? Vamos a irnos al Génesis, en donde vamos a empezar desde el principio, en Génesis, cuando Adán y Eva, los primeros hombres, vivieron. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Cuando entró la muerte por medio de Adán, y Adán le culpó a Eva, que ella era el que le dio el fruto para que él coma. Y Eva le culpó a la serpiente. Entonces Dios le dijo a la serpiente, y le dijo, pondré, vemos en el capítulo de Génesis 3:15, ¿qué le dijo la serpiente a Eva? O sea que primeramente la serpiente le dijo que cuando ella coma eso va a ser como Dios. Prácticamente que ellos iban a tener todo el entendimiento, que Dios no quería que se vaya el engaño. Eva comió ese fruto y se lo invitó a Adán, y ahí entró la muerte por ellos. Por eso dice la palabra de Dios, por un hombre entró la muerte, y por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero también por un hombre entró la vida y la salvación, que es Jesucristo nuestro Señor. Pero en Génesis 3:15 dice, después que Eva pecó y Adán pecó, Dios, atiendan lo que le dijo Dios a la serpiente y a la mujer. Y eso vemos en el capítulo de Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde ese momento hubo una enemistad entre Dios y la serpiente. Entre Dios y la mujer. Y dice que la simiente de la mujer le herirá la cabeza a Satanás, que es Jesucristo, pero la serpiente le herirá en el calcañar. Ahora bien, ¿cómo podemos entender esto? ¿Qué es lo que Satanás quiere? ¿Cómo quiere para poder desviar del propósito
Y continuamos. Entonces lo que quería decir es que Satanás, ¿qué es lo que quiere Satanás? Es poner una enemistad entre Dios y los hombres. Y cómo utilizó, cómo Satanás pues es una estrategia, una estratega. Él no quiere que muchas personas se salven porque Él viene a matar, a robar y a destruir. Él es el acusador ante Dios por los hombres. O sea que cada vez que tú y yo estamos pecando, Él se va directamente ante Dios y decir, mira, fulano tal está haciendo eso, fulano tal está haciendo aquello. ¿Cómo utilizó la figura de la imagen de la Virgen María? Si ustedes sabrán, en épocas de algunos años atrás, se apareció en un país, Portugal, la imagen de la Virgen María, que supuestamente se le apareció a tres pastorcitos, pero que el Vaticano, la tercera carta de Fátima, no, prácticamente reveló. Pero si leemos la Biblia, desde el Génesis a Apocalipsis, ningún ángel, ningún espíritu, ningún ser se apareció a ningún profeta, a ninguna persona en forma de mujer. ¿Me están entendiendo? Si ustedes leen su Biblia, ningún personaje vino como forma de mujer. ¿Y qué es lo que quiere hacer Satanás? Utilizar la figura de una mujer, supuestamente, entre comillas, la madre de nuestro Señor Jesucristo, para que la gente le pida a María y que interceda ante Jesucristo. Cuando esto hacen las personas, están ya en idolatría, porque hacen un puente entre María y Jesús ante Dios. Sin embargo, la palabra de Dios dice que no tenemos, porque tenemos un solamente mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo, hombre, no hay otro. No hay otro mediador, no hay otra mediadora, solamente Jesucristo. María jamás puede ser una mediadora de Jesucristo ante Dios. Sí, cuando María vivía, ella podía interceder, podía hacer todo lo que quiera, pero intercesora o mediadora no puede ser jamás una vez después de muerto. Porque una vez muerto, todas las personas no pueden interceder ante Dios. ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Pablo? ¿Por qué Timoteo? ¿Por qué Santiago? ¿Por qué Juan no le pidieron en el nombre de Juan o en el nombre de Moisés o en el nombre de Abraham, en el nombre de Isaac, pidieron algo a ellos ante Dios? Si ellos eran santos, santificados también, y ellos eran verdaderos profetas, ¿por qué ellos no decían, oh San Moisés, vos que abriste el mar, vos que tuviste los 10 mandamientos, te pido que interceda, que ruega ante Dios? ¿Por qué? Porque ellos sabían que iban a idolatrar a Moisés, directamente le podían, en aquella época le pedían a Dios. Pero cuando Jesucristo vino, nosotros empezamos a tener ya un intercesor, un mediador entre Dios y el hombre, que es Él. Por eso dice, de tal manera dice que Dios amó al mundo, dice, que envió a su Hijo unigénito, dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para su Hijo sea salvo por Él. Pero me están entendiendo lo que quiero llegar. Entonces lo que quiere hacer Satanás es confundir a la persona, poner la figura de la Virgen María como una intercesora ante Dios, ante Jesucristo. Y la palabra mismo contradice, dice. Vamos a seguir leyendo, dice. Y hay una parte donde cuando yo estaba en la iglesia católica había una figura de la Virgen María con una luna debajo de sus pies y unas cuantas estrellas en su cabeza. Acá en la iglesia Inmaculada, cerca de mi casa. Y yo quiero hablar de esa imagen también, cómo la gente está idolatrando, cómo esa gente está pensando que esa es la Virgen de Cacupé, que tiene las 2 estrellas, que es la mujer que apareció, que habla de la Biblia. Inclusive un sacerdote una vez me dijo que esa era la María, cuando yo prácticamente leía poco. Pero vamos a ver qué dice en Apocalipsis 12, 1 al 9. Y dice la palabra de Dios que es la mujer que apareció en el cielo vestido de sol. Vamos a buscar Apocalipsis 12, 1, 9. Apocalipsis 12, 1, 9. Apocalipsis 12, 1, 9. Así más o menos estamos entendiendo lo que dice la Biblia. Y vamos a leer el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies
y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Amén. Hasta ahí vamos a leer. Vamos a leer de nuevo. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Este es el pasaje que una vez un sacerdote me dijo que se trataba de María. Y ese pasaje, pero ¿dónde habla? Yo le dije, ¿dónde habla que María no murió? Porque él me dijo que María ascendió viva al cielo. Pero no encontramos ninguna parte. Yo ahora que estoy leyendo sé que solamente que ascendió son Enoc y Elías que ascendieron al cielo. Después no me acuerdo otro. Y no, pero él me dijo que, y ahí está el pasaje. Este es donde María está en el cielo, que ella tiene la luna debajo de sus pies y la corona de estrellas encima de su cabeza. Pero es verdad que está hablando de María este pasaje. Para que se pueda entender, vamos a irnos al capítulo dice si se trata verdaderamente de María. Y esto tenemos que leer. Entonces, estamos leyendo, ¿verdad? Que quién era la mujer. Y si era verdaderamente María de la que está hablando Apocalipsis, en donde dice, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto, en la angustia del alumbramiento. Amén. Es verdad que es María la que está hablando con ella. Pero si nos vamos al Viejo Testamento, vemos que un personaje de la Biblia también soñó algo parecido, en donde Josué dice, soñó que las estrellas y la luna se postraban ante él, porque él era un elegido de Dios. Y los egipcios adoraban en aquella época al sol y a la luna, y lo tenían como dioses. Y él le dijo que a sus hermanos que ellos iban a postrar ante él también. Para que se pueda entender, lo que está hablando Apocalipsis no es de María, sino que habla del pueblo de Israel. La mujer significa el pueblo de Israel, no es María. Por eso es que cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, empieza a tener un entendimiento, porque no tiene que quedarse con un pasaje nomás. Cuando Josué soñó, y eso vamos si se fijan en su Biblia, van a ver dónde está José cuando soñó las estrellas y la luna también, que se postraban. Y eso habla en referencia al pueblo de Israel, significa la mujer, significa el pueblo de Israel. Y por eso entendemos que María no puede ser intercesora ante Dios, y tampoco que la luna y los pies están debajo de María, es el pueblo de Israel. Porque es como dijimos antes, porque solamente tenemos un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Pero para finalizar, ¿cómo podemos decir que María no puede interceder ante Jesucristo por más que fue su madre? Porque Dios no va a permitir eso jamás, que una mujer, que un hombre después de muerto, por más que sea santo, por más que fue un guerrero, por más que fue un apóstol, por más que fue un soldado de Jesucristo que cumplió la buena batalla, una vez muerto, jamás nadie puede interceder ante él, solamente su Hijo Jesucristo. ¿Y en dónde vemos eso? Dice, para finalizar, Dios nos permite la comunicación de un hombre con los difuntos, porque Dios nos permite la comunicación de un hombre con una persona que ya murió, con un espíritu de una persona que ya murió, porque ellos están en el descanso, ellos están en el reposo. Por eso dice en primera Tesalonicense, dice, no me acuerdo si es primera o segunda Tesalonicense, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de trompeta y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que quedamos, los que hayamos vivido, seremos arrebatados juntamente con ellos
en las nubes, dices, y nos juntaremos con el Señor para estar siempre. O sea que los, habla primero de un arrebatamiento que va a haber en la iglesia dentro de poco. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Quiénes son los muertos en Cristo? Todos los que murieron antes que nosotros. Y entre esos son Pablo, Pedro. Son muchos personajes que fueron santos acá. Esos van a resucitar primero. Ellos están en el descanso. Ellos no nos pueden escuchar nuestras oraciones. Ellos nos pueden interceder ante nosotros solamente Jesucristo. ¿Y qué dice Deuteronomio 18:11? Vamos a buscar lo que dice Deuteronomio 18:11 para finalizar. Deuteronomio 18:11. Bueno. Y vamos a leer lo que dice en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a leer desde el 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilejo, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesús. Vamos a leer de nuevo la última parte. Ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ni quien consulte a los muertos. Porque cuando una persona está hablando, cuando una persona está pidiendo, ya está consultando a un muerto. Por más que fue santa en esta tierra. Una vez que consulta a un muerto, ya entra en idolatría. Por eso cuando Saulo estuvo en problemas y cuando el Espíritu del Señor se apartó de él, él quiso buscar respuesta en el Señor y como no tenía más respuesta por muchas partes con Dios, por Urim y Tumim, como dice la palabra de Dios. No me acuerdo bien si era esa palabra, por Urim y Tumim. Saúl, pero mejor dicho, no es Saulo, Saúl, el rey Saúl se fue a consultar con la adivina de Endor y bajó el espíritu de Samuel por medio de una adivina, por medio de una bruja. Y cuando este personaje, Samuel, le apareció en el espíritu, le dijo: ¿por qué me hiciste venir de mi descanso? Atiendan bien, el rey Saúl era quien mandó prohibir quien consulte a los adivinos, quien consulte a una hechicera, y a los que hacían eso él le iba a castigar. Pero como el Espíritu de Dios se apartó, él ya no escuchaba la voz de Dios. Él quiso ir junto a una adivina para preguntarle a Samuel, no con Dios, a Samuel, el espíritu supuestamente de Samuel. Muchos dicen que no era el espíritu de Samuel, sino que ese espíritu que bajó era un demonio. Otros dicen que era Samuel, pero es otro tema. Pero el espíritu de Samuel que vino dice: ¿por qué me hiciste venir de mi descanso? Yo estaba reposando. ¿Entienden lo que les estoy queriendo decir? Por eso Dios dice: no consulte a los muertos, dice. Y María, Pedro, Pablo, Moisés, Isaac, Jacob, todos los profetas del Antiguo y del Nuevo Testamento murieron. Ellos nos pueden interceder ante Jesucristo. No le podemos pedir nada. Por ejemplo, cuando estamos orando a Dios, María Santísima, cuando estamos rezando el rosario, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros. No puede rogar. Yo voy con la Biblia, no puede rogar. Porque el día que ustedes mueran, por ese pecado de idolatría, por ese pecado de intercesión ante un muerto, un espíritu inmundo de idolatría, ustedes le pertenecen. Y dice que en 1 Corintios 6:9 dice: no entrarán en el reino de Dios los idólatras, dice. No entrarán en el reino de Dios los idólatras. ¿Por qué? Porque están idolatrando a una mujer que ocupa el lugar de Jesucristo. Y Dios dice en Romanos 11 que no comparte su gloria con nadie. Por eso, querido hermano, estaba haciendo este video. Y para finalizar, que lean su palabra. Si por ahí se quedó los capítulos que empecé a leer, indaguen, busquen información y lean. Esto no se trata de fanatismo. Yo no estoy defendiendo a un pastor, yo no estoy defendiendo a mi iglesia, yo estoy defendiendo la palabra de Dios. Por eso le bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, y que este video sirva
para que a muchas personas entiendan que María, yo que fui católico, yo que oraba a María, yo que rezaba a María, yo que rezaba el rosario, una vez que empecé a leer la Biblia, me di cuenta que estamos haciendo mal. Lean, 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 queridos amigos, queridos hermanos, queridos vecinos, queridos compañeros. Les saludo con la paz del Señor Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios, este pueblo perece por falta de conocimiento, dice. Y Jesucristo está ahí a la puerta de tu corazón llamándote. Por eso dice en Apocalipsis, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, dice, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Que tengan una bendecida noche en el nombre de Jesús. Amén.